Ingeniería de producción, principios de producción de hidrocarburos, fundamentos físicos del flujo de fluidos en yacimientos petroleros, mecanismos de energía natural y sistemas de levantamiento artificial. Capítulo 1. Fundamentos del yacimiento. El yacimiento como sistema de energía. En un yacimiento petrolero, el crudo, el gas y el agua coexisten almacenados dentro de los espacios porosos de la roca reservorio, sometidos a condiciones de presión y temperatura considerablemente elevadas respecto a la superficie. Esta energía acumulada, producto de la carga litostática, la compresión de fluidos y la expansión del gas disuelto, constituye el motor natural que impulsa los hidrocarburos hacia el pozo cuando se establece una comunicación con la superficie mediante la perforación. El principio físico fundamental es sencillo: los fluidos se desplazan desde zonas de mayor presión hacia zonas de menor presión. Al perforar y completar un pozo, se crea un diferencial de presión entre el yacimiento y la superficie que permite el flujo espontáneo de los fluidos producidos. Capítulo 1. Fundamentos del yacimiento. Diferencial de presión, la fuerza que gobierna el flujo. Cuando un pozo entra en producción, se genera un diferencial crítico entre la presión estática del yacimiento P y la presión en el fondo del pozo mientras fluye, conocida como presión de fondo fluyente PWF, condición de flujo, yacimiento PWF, sin flujo, yacimiento FPWF, mientras la presión del reservorio supere a la presión de fondo fluyente. El pozo produce naturalmente, sin necesidad de asistencia mecánica. Este diferencial es el parámetro más importante que el ingeniero de producción debe monitorear y gestionar. Capítulo 2. Declinación natural. La declinación de la energía del reservorio. Fase 1. Producción natural. El yacimiento posee energía suficiente. Los fluidos fluyen espontáneamente hacia la superficie, gracias al diferencial de presión favorable. Fase 2. Declinación progresiva. La extracción continua reduce la presión del reservorio. La tasa de producción disminuye gradualmente conforme se agota la energía natural disponible. Fase 3. Cese de flujo natural. El diferencial de presión se vuelve insuficiente. El pozo deja de fluir por sí solo y requiere un sistema de levantamiento artificial para continuar produciendo. La mayoría de los pozos petroleros en el mundo operan con algún tipo de levantamiento artificial durante la mayor parte de su vida productiva. Identificar el momento óptimo de transición es clave para maximizar la recuperación. Capítulo 3. Presión hidrostática. Presión hidrostática y nivel dinámico. La presión hidrostática es la presión ejercida por la columna de fluido dentro del pozo y depende de dos variables fundamentales: la densidad del fluido y la altura de la columna. Si esta columna es demasiado pesada, incrementa la presión en el fondo del pozo e impide el ingreso de más fluido desde la formación productora. Primera columna alta, mayor presión hidrostática en el fondo. 3. Menor diferencial. 3. Menor aporte de fluido del yacimiento. 2. Bombeo activo. Se extrae fluido del pozo, bajando el nivel dinámico y reduciendo la columna hidrostática efectiva. 3. Diferencial restablecido. Al disminuir PWF, se recupera el diferencial de presión y el yacimiento vuelve a aportar fluido. Capítulo 4. Bombeo mecánico. Funcionamiento de la bomba de fondo. El bombeo mecánico es el sistema de levantamiento artificial más utilizado a nivel mundial. Su principio de operación se basa en un pistón émbolo y dos válvulas que trabajan mediante movimiento alternativo, transmitido desde la superficie a través de la sarta de varillas de succión. Carrera ascendente. El pistón sube creando una zona de baja presión debajo. La válvula de pie standing valve se abre, permitiendo la entrada de fluido del yacimiento al cilindro. La válvula viajera se cierra, sosteniendo el fluido acumulado encima del pistón. Carrera descendente. El pistón baja, comprimiendo el fluido debajo. La válvula viajera traveling valve se abre y el fluido atraviesa el pistón. La válvula de pie se cierra, impidiendo el retorno. El fluido es empujado hacia arriba por el tubing hasta la superficie.
Capítulo 4 Bombeo mecánico, equilibrio del sistema de producción. La eficiencia operativa del bombeo mecánico depende del equilibrio entre dos capacidades fundamentales que deben estar sincronizadas. Capacidad del yacimiento y PR. Es el volumen de fluido que la formación puede aportar al pozo en función del diferencial de presión disponible. Está determinada por la permeabilidad, el daño de formación y la presión del reservorio. Capacidad del equipo de bombeo. Es el volumen de fluido que el sistema mecánico puede extraer por unidad de tiempo. Depende del diámetro del pistón, la longitud de carrera y la velocidad de bombeo SPM. Desbalances críticos. Bombeo excesivo genera golpe de fluido fluid pound, desgaste prematuro de componentes y posible rotura de varillas. Bombeo insuficiente, el pozo no produce a su máximo potencial, dejando barriles en el subsuelo y reduciendo la rentabilidad de la operación. Capítulo 5 Factores operativos. Factores que afectan la producción. Gas libre. Reduce la eficiencia volumétrica de la bomba al ocupar espacio destinado al líquido. Provoca bloqueo por gas, alto corte de agua. Incrementa la columna hidrostática por la mayor densidad del agua, aumentando la carga sobre el sistema. Viscosidad del crudo. Crudos pesados generan mayor fricción en el tubing y reducen la velocidad de flujo hacia la superficie. Profundidad del pozo. A mayor profundidad, mayor peso de varillas, mayor esfuerzo mecánico y mayor consumo energético del sistema. Capítulo 6 Visión integral. Del yacimiento a la superficie, visión completa. Comprender esta cadena completa 4, desde la energía almacenada en el reservorio hasta la optimización del equipo en superficie 4 permite al ingeniero de producción diagnosticar problemas, tomar decisiones operativas fundamentadas y maximizar la recuperación de hidrocarburos a lo largo de toda la vida productiva del pozo. Conclusiones y puntos clave. Un principio fundamental. Los fluidos se desplazan de mayor a menor presión. El diferencial entre la presión del yacimiento y la presión de fondo fluyente gobierna toda la producción. Las dos energía finita. La presión natural del reservorio declina con la extracción continua. Reconocer esta declinación a tiempo es esencial para planificar la intervención. 3. Levantamiento artificial. El bombeo mecánico reduce la presión hidrostática, restablece el diferencial y permite continuar la producción cuando el flujo natural se agota. 4. Optimización continua. El equilibrio entre la capacidad del yacimiento y la del equipo de bombeo define la eficiencia operativa. Factores como gas, agua, viscosidad y profundidad deben monitorearse constantemente.